Job capítulo 21. Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Comentario. Job reclamó una oportunidad de ser escuchado, versículo del 1 al 6, para refutar la simplificada doctrina de la retribución de sus amigos, versículos 7 al 33. Reafirma otra vez su propia inocencia. La calamidad afecta al justo y al injusto, una verdad que la historia confirma. A veces el incrédulo prospera durante toda la vida, mientras el creyente solo conoce el anhelo. Aquí la atención se desplaza del caso de Job al más amplio tema de los sufrimientos del creyente. Así Job cuestionaba la opinión teológica prevaleciente en su época. Entonces, en este capítulo 21 vemos otras divisiones también. Dice que Job responde al discurso de Zofar. En una primera parte habla acerca del problema de la prosperidad de los impíos, y vemos del versículo 1 al 3 la súplica inicial de Job. La súplica de él es diciéndoles que lo escuchen, ¿sí? Que
que lo toleren por un momento, que después de eso, pues si quieren vuelvan a escarnecer, pero que lo escuchen. Esa es como la primera parte. En la segunda parte de este primer pedazo del versículo 4 al 16, se hace una consideración de la prosperidad de los impíos. Entonces vemos cómo Job habla acerca de los bienes que podemos ver de pronto algunas veces en personas que no conocen de Dios. Y esto cuestiona a veces, y cuando se vive como una situación económica difícil, a veces vienen como estos cuestionamientos en la mente, ¿no? Ay, pero porque si esta persona no conoce de Dios, mire cómo le va de bien, ¿cierto? Entonces eso es lo que habla del versículo 4 al 16. Y dice, por ejemplo, acá, ¿por qué viven los impíos y se envejecen? ¿Sí? Dice que Job desafió el orden moral del universo como lo entendían anteriormente los amigos de Job. Él los desafiaba a ver que sí era posible que un hombre impío fuera aparentemente bendecido. Entonces tal vez un hombre justo como Job podía ser aparentemente maldecido. Sofar dijo que los impíos morían prematuramente. Job insistía en que más bien viven los impíos y se envejecen. De algunas criaturas solíamos decir que tienen 9 vidas. De algunos hombres impíos se podría pensar lo mismo. Hacen el mal cientos de veces y sin embargo sus vidas son prolongadas. Manasés tuvo un reinado más largo que cualquiera de los reyes de Judá. Dice acá que el Papa Juan XXII vivió más que cualquier papa y murió rico. Dios da riqueza, salud y larga vida a muchos impíos. Este comentario lo hace un autor que lo denominan aquí Trapp, T-R-A-P-P, así dice aquí. Entonces, si se pone uno a mirar pues todas estas cuestiones de las riquezas de los impíos y todas estas cosas, vemos como en la vida, así como hay creyentes a los que les va bien, hay también creyentes a los que les va mal. Pero entonces, sigamos, dice acá, su descendencia se robustece a su vida, dice acá que Bildad dijo que los impíos no tenían hijos ni descendencia que los recordara. Job replicaba que su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Vemos por debajo del simbolismo oriental la imagen de la familia próspera y poderosa en todas las tierras y épocas, fundada en violencia o por fraude y mal. Ellos no ven a sus niños morir, dice el padre sin hijos. Ellos no se retuercen debido a un dolor prolongado, dice el leproso torturado. Esto lo escribe otro autor que es Bradley. Es imposible perder el contraste aquí, todas las ventajas que muchos de los impíos parecen tener, Job fue privado de ellas. Aquí vemos algunas de las cosas que le pasaron a Job. Dice, Job es el hombre cuya descendencia fue maldita y no robustece. Job es el hombre cuya casa fue sujeta al temor. Job es el hombre con el azote de Dios sobre él. Job es el hombre cuyo ganado ha muerto. Job es el hombre cuyos hijos ya no andan saltando. Entonces hace como un contraste Job acerca de lo que les pasa, de lo bueno que les pasa a los impíos y de cómo le pasaron a Job, siendo justo, cosas malas. Bueno, entonces toda esa es una primera parte hasta el versículo 16. Viene después una segunda parte que habla acerca de la sabiduría de Dios y la prosperidad de los impíos. Del versículo 17 al 21, Dios permite que los impíos prosperen, por lo menos en su propio día. Por ejemplo, dice, oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? En la pregunta retórica de Job, él respondería no lo suficiente y no le provocaría a Job ninguna satisfacción. Cuando se escucha que el juicio más bien vendría sobre la descendencia del hombre impío. Si el castigo es retrasado, los amigos pueden caer otro paso y decir que los hijos pagarán por los pecados de sus padres.
Job considera esto como monstruoso, que alienta a más depravación. Podemos pecar, nuestros hijos pagarán. Entonces habla aquí varias cosas, ¿no? Del 17 al 21 dice que verán sus ojos su quebranto, dice, dice, y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Dice que la copa de la ira de Dios, la copa del temblor, etcétera, es frecuentemente expresada o se hace referencia a ella en los escritos sagrados. Deuteronomio 32, 33, Isaías 51, Jeremías 25, Apocalipsis 14, parece ser una metáfora tomada de esas copas de veneno que ciertos criminales eran obligados a beber en otra época, en otros países, en otras culturas. Del versículo 22 al 26 hay otra parte donde se habla acerca, o donde Job habla acerca de que Dios es sabio. Sin embargo, los impíos algunas veces prosperan y los rectos algunas veces sufren. Entonces, dice acá, enseñará a alguien a Dios sabiduría. Dice también, este morirá en el vigor de su hermosura y este otro morirá en amargura de ánimo. Igualmente yacerán ellos en el polvo. Job aquí se encuentra claramente incómodo en cuestionar los caminos y la sabiduría de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo simplemente parece muy injusto que el bien y el mal parecieran tener el mismo destino. Entonces, ¿cuál es ese destino? Finalmente, la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el injusto? Que el justo que muere va con el Señor, ¿verdad? Pero el injusto que muere va para el infierno. Entonces, esa sería allí la gran diferencia. Y eso es lo que en este momento pues Job no lo habla, ¿no? En este momento él no lo habla. Dice en una tercera parte y final de este capítulo de Job, del versículo 27 al 34, que Job desafía las palabras vacías de sus amigos. Dice, he aquí yo conozco vuestros pensamientos. Cuando Job se atreve a cuestionar a Dios de esta manera, pudo ver la reacción en los rostros de sus tres amigos. Se sentían horrorizados de que hablara de tal manera en contra de Dios y su justicia. Tanto Job como sus amigos no comprendían los caminos de Dios, sin embargo había dos diferencias entre ambos. Primero, sus amigos confiadamente afirmaban que sí entendían, mientras que Job admitía su perplejidad. ¿Sí? Segundo, para los amigos de Job, estos eran asuntos de teoría moral y teológica e interesantes temas de discusión. Para Job, que sufría duramente, estas eran preguntas de vida o muerte. Entonces, vemos acá cómo hay un cuestionamiento de Job hacia Dios. Dice que para qué sirve orar, dice una cantidad de cosas como cuando la persona está en esa depresión tan tremenda. Y es el momento de Job, ¿sí? Es el momento de Job de decir cosas que no debió haber dicho. Por eso es que más adelante, capítulos más adelante, vemos cómo Dios le habla a Job. Pero sin embargo, en medio de todo esto vemos también cómo Dios también conoce el corazón de Job. Y lo que leí ahorita hace un momento acá es que los amigos de Job afirman que entienden a Dios, mientras que Job dice, no entiendo qué está pasando, y los amigos de Job hablan desde la barrera, ¿verdad? Hablan de todo el sufrimiento de Job, pero para Job, como veíamos ahorita, como les leí hace un momento, para Job todo lo que le estaba pasando era algo en donde él podía morir en cualquier momento, por esa enfermedad tan tremenda que tenía. Entonces, bueno, vemos estas cosas, vemos también algunas preguntas que hace Job acá en estos versículos. Dice, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos que el malo es preservado en el día de la destrucción? Dice también, ¿quién le denunciará en su cara su camino? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su tumulto estarán velando. Los terrones del valle les serán dulces. Job entendía que los impíos ciertamente morirían, pero muchos de los impíos disfrutan de honorables funerales e incluso su muerte es un poco de dulzura para ellos, simplemente no parecía del todo justo.
Y bueno, finalmente dice aquí, ¿cómo pues me consoláis en vano? La complejidad de la situación de Job estaba lejos de la capacidad de sus amigos de analizarla apropiadamente. Ellos no tenían consuelo para él con sus palabras vanas y sus respuestas en falacias. En los argumentos de los amigos de Job no había consuelo para él. Es igualmente verdad que en sus respuestas él no les traía convicción. Todo esto es extrañamente sugestivo. Cuando los hombres discuten la vida humana, es casi seguro que cometen errores cuando intentan explicarla. Ahí se mete uno a veces también en problemas cuando trata de explicar cosas de la vida que no le han sido reveladas, ¿no? O juzgar personas, ¿sí? Que mire la condición de este, que mire la condición del otro. Por eso tiene uno que tener tanto cuidado con la boca, con lo que uno habla, ¿no? De otras personas. Finalmente dice acá que este capítulo podría ser llamado el triunfo de Job sobre las insinuadas calumnias y especiosas sobre falsas doctrinas de sus oponentes. Ya no aparece la irritabilidad de su temperamento desde el momento en que llegó a ese glorioso descubrimiento de su Redentor y la gozosa esperanza de una herencia eterna. No encontramos más murmullos ni quejas insatisfechas, ahora está en total control de sí mismo y razona concluyentemente porque razona fríamente.